nada, Alberto Mera, un podcast sobre Bitcoin, ¿verdad? Ese es tu proyecto. Es un placer tenerte aquí y la verdad es que me gustaría que me contaras quién es Alberto y cuál es la misión que tienes con tu podcast, en este caso sobre Bitcoin. Sí, bueno, Alberto, pues soy yo. Empecé trabajando en finanzas, o sea que yo vengo a Bitcoin desde el lado financiero. Bien. Y nada, descubrí Bitcoin por una serie de coincidencias, casualidades, a finales de, bueno, como 2016 o por allí. Y nada, cuando lo descubrí, inicialmente, pues como todos, simplemente vi una tecnología nueva, interesante. No lo conecté con las finanzas, eso fue poco a poco ocurriendo. Y como le ha pasado a muchos, pues Bitcoin te atrapa en el sentido de, oye, esto es interesante, además tiene la parte esta del number go up, que empieza a subir de precio y dices, Sí. oye, mira, pues esto es interesante y encima sube de precio, entonces te interesas más y vas aprendiendo y luego me gustaba crear contenido, así que en el 18 todo lo que iba aprendiendo lo iba transmitiendo en el podcast. Sí. Y luego ya el podcast fue pues, evolucionando, porque como yo vengo de finanzas y me gustaba siempre el tema de la historia, pues ha ido creciendo desde qué es Bitcoin, cómo funciona Bitcoin, más puro de qué es Bitcoin, que al final eso da para lo que da cuando llevas 8 años. Ajá. Y ha ido evolucionando a, bueno, qué afecta a Bitcoin o qué papel tiene Bitcoin en el mundo o cómo colocar Bitcoin en el sistema macroeconómico actual o su papel en la geopolítica. Entonces, ha ido evolucionando a más que qué es Bitcoin y qué hace Bitcoin en el planeta, a cómo está el planeta funcionando y dónde entra Bitcoin. ¿Dónde encaja, no? En todo el puzzle Sí. global, ¿no? Has dicho como que, bueno, te encontraste con Bitcoin y luego ya fuiste profundizando. Muchas de las personas a las que he entrevistado me han dicho que su primera reacción al conocer Bitcoin fue, bueno, esto suena turbio, una estafa, o sea, los mitos estos que se han proclamado. ¿Ese fue tu caso? ¿Y luego ya fuiste evolucionando o no? No, a mí entró fácil, es curioso. Entró fácil. Cuando yo también he tenido esas conversaciones con Sí, sí. personas y coincido que es lo que se suele, es la experiencia común, ¿no? Exacto. Pero yo no sé si es que como que venía preparado para algo así, Ajá. porque cuando lo oí dije, no, tiene todo el sentido del mundo. Y rápidamente como que lo adopté. Es verdad que no me hice maxi desde el principio, Sí. o sea, pero sí que la tecnología, según la vi, lo acepté sin ningún problema. No sé por qué, siempre cuando me ha pasado esto he pensado, ¿por qué lo vi tan claro? Cuando yo realmente, o sea, estudié economía de la mala, ¿no? La keynesiana de toda la vida. Sí, sí. Y, o sea, Bueno, venía la que domina el Sí, mundo sí, sí. ahora mismo. Y por eso que yo entré por ahí, o sea, que no tenía, digamos, una experiencia previa que me hubiese colocado en una posición en la que yo entendiese esto. Ni era cypherpunk, Ajá. ni tenía oro, o sea, digamos que por ahí yo venía de bolsa, o sea que Bien. nada, y tampoco estudiaba, yo qué sé, ciclos de liquidez, o sea, nada de, simplemente pues fundamentales de empresas. Entonces, no sé por qué, pero a mí, no sé, me llegó fácil la idea. Y si tuvieras que definir cuál es la misión que tú pretendes con tus contenidos, ¿cuál sería? O sea, el objetivo último, ¿cuál sería? Como he dicho, ha ido evolucionando. Ahora yo simplemente comunico de manera que la gente se entretenga al tiempo que aprende cosas que creo que son importantes de conocer. Al final, para mí Bitcoin es algo esencial que creo que la gente tiene que considerar, al menos para parte de su vida, y quizás permitir que acceda en más partes de su vida, ¿no? Que acabe imbuyendo su pensamiento. Que acaben de, viviendo en Bitcoin, casi, bueno, ¿no? sí, porque al final creo que es una forma de lo que llaman un ethos, ¿no? Detrás Bitcoin, que creo que es muy bonito, que creo que ayuda mucho y ayudaría mucho a las personas y creo que crearía un mundo mejor, pero obviamente eso está muy lejos, es una idea más de ideología o idealizada que tengo yo, utópica puede ser, pero que me gusta. Entonces, claro, si yo quiero transmitir esa idea, pero quiero aterrizarla al día de hoy, para explicar la idea de Bitcoin y la importancia de Bitcoin tienes que contar muchas cosas. Y mi experiencia es que a la gente por lo general le da pereza aprender sobre qué es el dinero o sobre por qué funcionan de esta manera los países o por qué la democracia. Hay muchas cosas que a la gente le cuesta. Las democracias, pongamos comillas, muchas comillas, ¿eh? Pero bueno, bien. Hay cosas que a la gente le cuesta. Sí, Y entonces yo lo transmito o intento transmitirlo de manera que, bueno, esté conectado con la realidad actual. Sí. Entonces pasa algo y entonces digo, mira, ha pasado esto, ya ha pasado esto por X, Y y Z y las consecuencias de esto serán estas y viene esto de otra cosa pasada. Entonces te lo coloco en el contexto actual, te explico un poco de por qué pasan las cosas y luego te meto Bitcoin. Te digo, vale, pues después de todo lo que ha pasado, pues Bitcoin tiene sentido en esta circunstancia, ¿por qué vendría a cambiar esto o vendría a participar de esta manera? Entonces lo meto porque al final lo curioso de Bitcoin es que cuando tú llegas a Bitcoin puedes llegar por el dinero o puedes llegar por el libertarianismo. Por la filosofía. Puedes llegar por muchos ámbitos, pero lo que descubres es que una vez dentro de él te expone a muchas cosas. Sí. Porque yo llevo Totalmente. 8 años haciendo esto, Sí, ahora hago 3 o 4 episodios a la semana, sí. he hecho no sé, miles de vídeos
Y aún así no me he cansado de encontrar temas. Por encontrar Siempre temas hay no una es- capa más, Sí, ¿verdad? sí, Siempre hay una capa más, ¿eh? porque toca muchas cosas. Sí, sí, Puede totalmente. tocar desde defensa estatal a tocar filosofía, Sí. a tocar mercados, obviamente. Por supuesto, liquidez, impuestos. impuestos. Eso Sale por todos sitios. Pasa algo en Oriente Medio y entonces pues, Mm. tiene sentido hablar de Pasa lo Bitcoin. del estrecho de Hormuz y se habla de Bitcoin Sí. porque Irán exige el pago. Claro, entonces puedes tocar esa parte. Exacto. Entonces, puedes llegar a él por muchos sitios y puedes luego abrirte a muchos otros ámbitos. Y de hecho, por eso digo que es bonito dejar que Bitcoin un poco que te entre, porque una vez que lo comprendes, dices, oye, pues es que Bitcoin, ¿no? La idea de Bitcoin la puedes encontrar en muchas cosas, ¿no? Porque la forma de funcionar de Bitcoin te permite ver el mundo de otra manera y entonces encuentras la manera de ver el mundo con Bitcoin y es un mundo no diferente, obviamente es el mismo, pero lo ves diferente. Veo que coincides ahí con el amigo Luna, que también ha sido entrevistado por mí y te dio el honor, porque él dice que lleva años y miles de horas dedicadas a estudiar Bitcoin y que cada día aprende algo nuevo, hay una capa más. Es decir, no acaba nunca esto. La madriguera del conejo siempre sí. tiene algún recoveco Es una y madriguera eso muy es larga. muy bonito también, porque siempre estás abierto a experiencias y cosas nuevas, ¿no? Sí, yo de hecho antes tenía otro canal y en el otro canal hablaba de emprendimiento Sí. o finanzas a veces, un poco de cosas. No era como un videoblog en el cual iba tratando cuestiones varias. Ajá. Y lo que encontré cuando llegué a Bitcoin es que con Bitcoin podía hablar siempre de Bitcoin. Porque no está cerrado en el sentido de no tienes que solamente tienes una cuestión que es la tecnología. Si tienes Bitcoin, luego Bitcoin, la tecnología de Bitcoin y lo que es Bitcoin, lo puedes Exponer a economía, filosofía, todo tipo de temas, temáticas, ¿no? Claro, te abre tantos campos que puedes hacer, yo qué sé, cientos de miles de horas de contenido y nunca, o sea, obviamente repites temas, pero Sí, los pero con repites enfoques distintos, claro, ¿no? diferentes enfoques, diferentes ángulos, Ajá. porque Bitcoin te permite eso y en ese sentido, o sea, para mí ha sido una salvación en el sentido de, bueno, estaba como muy disperso en la cantidad de cosas que podía tocar y me concentró en, oye, esto es lo más importante. También porque como objetivo, como he dicho antes, me parece que es importante, que es bonito esa parte Idealista, ¿no? idealista de mí, pues sí que me invita a seguir haciéndolo, pero sí, es bonito por eso. Hablemos de cifras. He visto varios informes, bueno, hay discusiones, pero hay una horquilla. Se calcula que entre el 0,5% y el 1,5% de la humanidad han tenido alguna vez contacto con Bitcoin. Pero es verdad que gran parte de ese contacto ha sido mediante exchanges centralizados, por ejemplo. Tú ahí, autocustodia seguramente será una cifra mucho más baja. Estamos hablando de 60 millones, 80 millones de personas, como mucho 100 millones de personas, sobre un mundo de 8.000 millones de personas. ¿Te parece que vamos en la buena dirección? ¿Son pocos, son muchos? ¿Va rápido, va despacio? ¿Por qué crees que es tan complicado dar el salto hacia más difusión? Yo creo que va bien, en el sentido de que cómo impones o cómo permites que se imponga un sistema monetario nuevo, cómo consigues que se expanda a un nivel razonable de Adopción. Y hay un ejemplo muy bueno que me gusta, que es el del franco suizo. Sí. Cuando tú ves la historia del franco suizo, que empezaría por 1850 o por ahí, franco suizo obviamente no nació siendo una moneda respaldada por la comunidad internacional, nació siendo pues, la moneda de 4 o 5 cantones. Sí, que se pusieron de acuerdo. Dijeron, venga, vamos a hacer una única para todos, antes teníamos cada uno una. Sí, para facilitar el intercambio, etcétera. Porque también tenían que hacer cosas con boli, bueno, más fácil así con una sola. Pero claro, no tenía ningún respaldo ni mierda. Claro. Pero a base de ser constantes en la manera de gestionar el franco suizo y sobre todo ser constantes a lo largo de crisis manejando el franco suizo, la idea del franco suizo como reserva de valor para otras naciones que no tenían esa moneda fue creciendo. Ves un crecimiento brutal en la adopción del franco suizo después de la Primera Guerra Mundial, lo ves después de la Segunda Guerra Mundial, lo ves después en las posguerras, porque las otras monedas se devaluaron mucho para hacer frente a los costes de las guerras. De las guerras que tenían que financiar. Mientras que Suiza, la primera vez sí que devaluó un poco después de la Primera Guerra, después de la Segunda decidió que la experiencia de la primera no le salía a cuenta, entonces nada de devaluar, simplemente pagamos la deuda, nos apretamos un poco y no devaluamos la moneda para pagar la deuda o para desinflarla en relación al tamaño de la economía. Y de esa manera el franco suizo, que es la moneda de un país pequeño, que no tiene una armada que lo pueda... Ni grandes recursos. Claro, que lo pudiera imponer al mundo. En plan, oye, el franco suizo va a ser vuestra moneda. No, simplemente se impuso naturalmente porque era mejor moneda en un contexto internacional. Y no es el dólar, pero sí que está en el top 3 de divisas. Totalmente. Y es Suiza.
un país neutral que no se mete en ningún embolado y que no tiene una armada. Lo que demuestra que posiblemente es la mejor moneda fiat que existe, Sí. con diferencia sobre las demás. Para mí lo es, y sobre todo es una historia muy interesante si la aplicas al caso de Bitcoin. Bitcoin tiene 15 años, nació de nada y fue poco a poco creciendo orgánicamente y, como he dicho, el franco suizo estuvo 150 años para llegar a la posición en la que está actualmente exacto. y, sobre todo, se enfrentó a crisis, que son los momentos en los cuales cómo respondas a las crisis hace que brilles más o menos, ¿no? Si todo va bien, brillas, destacas poco, pero si todo el mundo empieza a devaluar mucho, destacas más. Por eso Exacto. Bitcoin destaca más después del 20, cuando Sí. pasó la devaluación masiva, o destacó más inicialmente porque era más pequeño, ¿no? Entonces cantó más, pero obviamente si vemos, como veremos, crisis varias que vendrán por las razones X que sean, pues en esos momentos Bitcoin brillará simplemente porque no tiene un organismo detrás que pueda decir, no, bueno, Claro. pues ahora vamos a inflar la emisión. No, no se puede. Entonces, en un mundo fiat, algo como Bitcoin tiende a brillar y obviamente brilla más o brilla menos en función de cómo esté el contexto internacional en cada momento. Pero por eso creo que la adopción actualmente es bien, es la que es. Sí. No se puede pedir más ni menos, se crece orgánicamente al ritmo que lo hace, no tiene un departamento de marketing, no tiene un presupuesto para ir promocionando, tiene lo que es, que funciona, y yo creo que por ahí vamos bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con autocustodia, ¿tú crees que es imprescindible que la gente lo conozca o no es necesario y en un primer paso no pasa nada porque acudamos a un exchange centralizado que al fin y al cabo es un banco cripto con todo lo malo de los bancos y todo lo malo de las criptos? O sea, es mi opinión, ¿eh? No sé sí, si es la tuya. No, sí, porque al final O sea, el problema con la autocustodia y con la custodia en terceros es que la custodia en terceros es mucho mejor, entre comillas, en el sentido de que te ofrece muchas más ventajas, porque te dice, bueno, no tienes que preocuparte de la seguridad, Exacto. no tienes que preocuparte de las herencias, no tienes que preocuparte de que el gobierno en un futuro te diga, no, es que este Bitcoin no estaba controlado, así que no te lo aceptamos, no tienes que preocuparte de este Bitcoin no te lo puedo aceptar como colateral para un préstamo porque yo no lo tengo trazado, entonces no sé de dónde viene, entonces no te puedo permitir, no te puedo dar un préstamo contra este Bitcoin. O sea, el Bitcoin controlado y depositado en estos custodios Sí. tiene mucho más valor, entre comillas. Pero me remito a lo de antes. Cuando brilla Bitcoin y cuando brilla la custodia particular es cuando hay contextos de crisis, exacto. en los que la gente dice, no es lo mismo cuando tengo el Bitcoin custodiado en un banco Claro. que cuando lo tengo yo. Claro. Cuando realmente se pone fea la cosa y necesitas tener acceso a tu Bitcoin, que tenerlo tú o no tenerlo tú marca toda la diferencia. O cuando, por ejemplo, no tiene por qué pasar un tema de confiscaciones, puede pasar simplemente un tema de mala gestión, Sí. como pasó con FTX. Exacto. Muchísimas personas Exacto. perdieron una cantidad inmensa, se perdieron bitcoins que en ese episodio desaparecieron. Y hay personas que se echan mucho de menos en la comunidad porque lo pasaron tan mal. Claro, que no quieren saber nada, claro, exacto. perdiendo todo su dinero ahí, Sí, o sí. gran parte de Sí, su sí. capital. Todos sus ahorros. Claro, porque ellos pensaban, no, es mucho más cómodo dejarlo Claro. ahí, es FTX, una empresa cotizada, está Claro. en todos los medios, patrocina partidos, está la Super Bowl. Fórmula 1, Claro, es tremendo. Esto es segurísimo. Y al día siguiente te desaparece con tu Bitcoin. Entonces, por eso digo que al final los contextos de crisis demuestran un poco la realidad. Y obviamente nadie espera que lleguen las crisis, pero sí que es bueno estar preparado para que si llegan no te pille el toro. Hay alguna discusión sobre FTX, que yo he leído bastante sobre ello, sobre SBF y toda su historia, ¿no? Que dicen que si no le hubieran intervenido la empresa, ahora mismo sí tendría fondos para devolver a sus usuarios, porque había hecho unas inversiones Buenísimo. con una cabeza excelente. O sea, que no sé muy bien si es azar o que realmente el tío tenía esa visión, ¿no?, para elegir. Bueno, O sea que- supongo que lo que a lo que te refieres es, claro, que tiene participaciones en Anthropic, Exactamente, en SpaceX, exactamente. compañías que van a salir a bolsa ahora por Claro. valoraciones trillonarias. Bueno, lo que no sale es las participaciones que tenía en otras empresas que han desaparecido. Es cierto, es Claro, verdad. sale lo que ha ido muy bien y que ahora daría mucho dinero. Es muy probable, y esto es cierto, que si hubiese seguido existiendo, Sí. eso seguiría en su capital, porque no son posiciones No líquidas. se iba a deshacer de Claro, ellas. No son posiciones No líquidas se que iba a puedes haber deshacer de vendido en el ellas, ¿eh? mercado en un momento. Exacto. Sería No. algo que habría tenido y habría sacado ahora y le habría ido bien. Pero bueno, ¿cuántas personas quiebran Pero no lo antes? sabes, claro. ¿Cuántas personas quiebran antes de que les vaya bien? ¿No? Muchas personas han estado yo qué sé, sentadas en pozos de petróleo, vendieron el terreno porque no valía para nada y el que vino y lo compró, pues de repente millonario, ¿no? Pero fíjate, sobre este tema, ¿no crees que es bastante injusto que se atribuya pues una mala fama a Bitcoin, por ejemplo, o a las cripto en general, simplemente porque FTX y otras entidades parecidas han quebrado, cuando realmente eso sería mucho más similar a la quiebra de un banco tradicional fiat que al mundo de Bitcoin? O sea, realmente el mundo de Bitcoin no tendría por qué vincularse a FTX.
¿Sabes lo que pasa? Que en el mundo tradicional actual Sí. no existen las quiebras. Sobre todo Bueno, no claro, existen- porque es demasiado grande para sobre todo quebrar. no existen las quiebras bancarias. Bueno, Entonces, sí han existido en 2008, ¿eh? sí, pero ahora digo en bien, el actual, desde efectivamente, 2008 sí, sí. ya no existen las quiebras, están prohibidas. Entonces, claro, se ha vendido la idea de que no podemos rescatar a todos y no tiene ningún coste, simplemente rescatamos y todo está bien. Y entonces, claro, en un contexto en el que tú puedes rescatar a todos, si alguien cae como FTX, Con estrépito. cae y cae y canta mucho y cae porque no es bueno. O sea, lo bueno se rescata, lo no bueno se ya, deja caer ya. y está bien que desaparezca porque obviamente no es parte del ecosistema, ¿no? Pero claro, la realidad detrás de eso es que esos rescates no son gratis. De hecho, esos rescates son la explicación de que Bitcoin está donde esté, porque esos rescates lo que hacen es, bueno, crear una serie de incentivos malignos dentro de cómo funciona la economía. Cierto. Ha creado también la concentración bancaria, ha creado la emisión monetaria masiva. Así Todo es. eso son resultados de, oye, no puede quebrar nadie, y de esas lluvias, ¿no? Estos barros. Pues, Sí, sí. Pretendemos resolver el alcoholismo dando más litros de alcohol al alcohólico, ¿no? claro, Es fabuloso. Pero, claro, entonces, claro, ves a FTX quebrar y dices, bueno, obviamente esto es malo porque está en cripto. Ya. Pero eso también es algo temporal, yo creo, porque la tesis de nada puede quebrar me parece que va a seguir con nosotros más tiempo. Y Seguramente. conforme Bitcoin y cripto en general no se va involucrando más en el sistema financiero, es más difícil dejarlo quebrar sin que cause problemas sistémicos. Si tú puedes llegar a un punto en el que si todos los bancos principales, ¿no? Goldman Sachs, JP Morgan y demás, están con Bitcoin en su balance y tienen algún problema con este Bitcoin, yo qué sé, un problema de custodia, desaparece parte del capital, allí se podría empezar a hablar de, oye, igual hay que hacer aquí un tipo de rescate. Obviamente no puedes imprimir Bitcoin, pero sí que les podrás dar dinero. Sí, dinero para compensar Claro. esa... Entonces ahí, agujero. ahí sería diferente, seguramente. Ya veremos, seguramente lo veremos. Oye, Alberto, yo te quería preguntar sobre la regulación. Se habla mucho sobre ella y es verdad que diferentes países lo están abordando de diferente manera. Por ejemplo, en Europa tenemos MiCA y todo lo que eso supone. En Estados Unidos van por su lado con la Genius Act y demás. Y en Asia es como más salvaje oeste, por así decirlo. ¿Tú crees que la regulación es buena, es mala, es regular, es neutral? ¿Conviene que haber más, haber menos? ¿Qué opinas sobre esto? Pues yo creo que es mala, para empezar, porque es injusta en el sentido de, si tú miras, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Europa con MiCA, Sí. tienes la regulación. Pero, ¿qué implica la regulación? Lo que implica la regulación es que has matado toda clase de emprendimiento. Innovación y creatividad, innovación. exactamente eso. Porque al final la regulación se crea en base a lo que ya existe. Y se crea de tal manera que lo que ya existe pueda cumplir con la regulación. Pero lo que llegue nuevo es imposible. Es imposible que la cumpla, exacto, además por principio. No, O sea, y aparte, por principio y por los requisitos que imponen a esa Exactamente, regulación. exactamente. Porque yo, que estoy muy Son metido muy pesados. yo que estoy muy metido en cómo funciona esto y que trabajo en muchas empresas que han tenido que pasar por MiCA, el grado o el coste de mantener esta estructura funcionando simplemente por el tema burocrático es imposible. Es increíble, O sea, tienes ¿no? que tener a un empleado ahí encargado de esto y tienes que tener una serie de cosas que es imposible. Entonces, cualquier emprendimiento sobre cripto en Europa ya está capaz. O sea, lo que existe es lo que hay, las empresas que ya existen innovarán, Sí. pero obviamente innovarán con menos presión. Con el freno de mano. Con menos presión simplemente porque tú cuando innovas, pues cuando llega otro que lo hace mejor que tú, Claro, dices, te hace un challenge, claro, dices, exacto, te reta. tengo que mejorar esto, tengo que bajar comisiones, tengo que Exacto. hacer mejores productos, pero ahora no va a venir nadie. Entonces, tienes el periodo, tienes el mundo copado y ya está. Y entonces todo lo que es en Europa ya se ha quedado así y en ese sentido creo que es terrible. Ahora, luego está el lado, ¿no?, que la gente dice, bueno, el lado positivo, ¿no?, que ahora puedes hacer más cosas porque los que no participaban antes, porque no había regulación, ahora pueden participar. Los institucionales Claro, y tal, sí, te exacto. dirían, ¿pero eso por qué existe? Existe porque existe el miedo de la regulación. O sea, si no hubiese el miedo de la regulación, entonces esa no participación por sí no existiría No tampoco. existiría tampoco, exactamente. Entonces, exacto. es el hecho de que se parta de la base de que no, esto lo regularán y cuando lo regulen, a ver qué hacen, eso es lo que evita que entre dinero, luego entra la regulación y entonces ya se para que entren nuevos participantes. Claro. Entonces, o sea, realmente no hay por dónde cogerlo, pero en ese sentido es interesante, ¿no?, lo que hicieron en Estados Unidos. Ajá. Porque en Estados Unidos no hicieron una regulación, hicieron una regulación ad hoc. En el sentido de no tenemos una ley, pero si este comité de la Fed decide, o de la SEC, perdón, decide, no, esto no se va a hacer, pues entonces no se va a hacer. Pero no es una ley. Es simplemente que el regulador en ese momento que dependiese de quien dependiese, pues Toma esa decisión. Claro. Entonces no se cierran, porque luego si llega otra regulación, llega otro gobierno como ha llegado, dice, bueno, todo esto de antes no, ahora vamos a decir que sí.
¿Qué es lo malo que tiene? Pues que luego puede llegar otro y cambiártelo otra vez. Exacto. Pero lo bueno que tiene es que todos estos años han seguido innovando, han seguido Claro, creciendo, han seguido claro. naciendo compañías allí. Y también, bueno, que al final, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Lo que ha pasado es que muchas compañías, muchas exchanges, pues se están pasando a ser bancos Sí. y de esa manera ya no participan de lo que es la regulación que les pueda venir, sino que participan de la regulación bancaria y eso ya es más difícil de tocar. Entonces, bueno, es un ecosistema que va evolucionando, pero sí, la regulación para mí es terrible porque mata cualquier tipo de avance y encima es muy injusta. A mí me parece injusta, sobre todo, ¿eh? Porque al pequeño no le dejas No, es muy ni justo. siquiera... No puedes hacer nada. No puedes hacer nada, exacto. Pero incluso por el tema de la promoción, yo lo conozco por el podcast. Sí, Claro, si tú tienes una empresa y tienes, incluso tienes fondos y tienes una buena idea y quieres promocionarla, sí. no puedes. Necesitas, Cierto, no te dejan. necesitas licencias en todos Permisos, sitios. licencias, Y exacto. claro, el otro que ya está regulado, porque ya tenía recursos, porque empezó antes que tú, antes de que hubiese regulación, Sí. y ya creció con un buen producto también, pero creció sin tener ese problema. Ya gastó dinero fácilmente Sí. en promocionarse y ahora va a poder seguir haciéndolo, mientras que el otro no va a poder. Entonces, tienes uno que tiene la capacidad de promocionarse y el otro que no. ¿En qué momento es eso justo? Estás creando un oligopolio, digamos, por el momento en el que has entrado en el mercado, ¿no? Es simplemente porque estabas antes. Entonces, o sea, ¿cómo de justo es eso? Pero A mí- pero es para todo. O sea, es para Totalmente. cripto, pero también para todo lo demás. Sí, sí, para el resto. Pues mira, eres de los primeros que está a favor de esa tesis de que la regulación realmente en sí es mala, porque en general la gente que yo traigo a entrevistar, ellos piensan que es buena, que los institucionales, que esto hace que se vea con más respetabilidad. Yo estoy con tu tesis, ¿eh? O sea, yo creo que toda regulación, fíjate, es que radical son, Sí, está es mal. mala, Sí, sí. toda. O Claro, sea, pero el tema no hay es- una buena. Lo que ellos dicen, estas personas un poco, Sí. que claro, es por lo que comentábamos, ¿no? Que es el miedo. Claro, claro, Si hay exactamente. miedo a la regulación, entonces no invierto. Y claro, entonces, en el momento en espero el que a hay que venga. regulación, Exacto. en el momento en el que hay regulación, ya se quita ese miedo, entonces es bueno, porque has quitado el miedo. Pero es como... Estás provocando un problema para luego... Estás secuestrado, te dessecuestran. Es Dices, bueno, qué bueno. me han Qué desecuestrado. bien, qué bueno mi El secuestro es secuestrador. bueno porque me desecuestran de vez en cuando. Y en ese sentido, ¿crees que Asia nos va a tomar la delantera o ya nos la ha tomado? Porque ahí es todavía menos regulado. Asia ¿eh? es menos regulado. Lo que pasa es que Asia, en mi experiencia, tiene menos. O sea, si miramos un poco lo que es el avance de las finanzas, Sí, digamos que el top es Estados Unidos sí. y luego va hacia el este. Europa es menos top y Asia es todavía menos top. Bien. En el sentido No está tan maduro, ¿no? Claro, en el sentido de, porque al final lo que hemos visto alrededor de Bitcoin es mucha financialización. Muchas, pues eso, ETFs. ETFs que además que tienen sentido porque es un mercado de ETFs muy rico y luego también las opciones son los ETFs. O sea, hay ETFs, también las tesoreras, ¿no? bueno, también las tesoreras, Exacto. pero todo eso bebe de un mercado de capitales enorme. ¿Por qué? Porque las tesoreras estadounidenses son lo que son. No solamente porque tienen empezaron con más recursos, sino también porque tienen acceso a muchos más recursos. Un mercado mucho más de amplio. capitales mucho más sencillos, puedes acceder en un día. Por ejemplo, todas las tesoreras aquí, habrás visto quizás a la española Sí, sí, Vanadi. Vanadi, sí, he Claro, hablado con ellos, claro, además. el tema de cómo acceder al capital en España Es complejo. Es una selva. Sí, sí, es muy complicado. Tienes que hacer un laberinto para llegar Sí, al sí. dinero, mientras que en Estados Unidos, oye, que quiero dinero, bueno, firma aquí Sí, y sí. mañana puedes emitir acciones. ¿De Eso qué es. tipo? De las que quieras. Sí. Sin límite, ¿eh? Exacto. Y bueno, y claro, la gente dirá, no, pero es que eso, claro, luego puede causar problemas. Claro, pero... O no, o puede ser muy buena idea. Pero si no dejas que pase nada, obviamente, pues no te metes en ningún problema, pero tampoco avanzas. Pero además, Por eso si causará problemas, ya encontraremos la solución Claro. cuando llegue el problema, Pero ¿no? por eso vemos la productividad en Europa y la productividad en Estados Unidos. Exacto. Pues si no puedes hacer nada, la productividad no avanza. Si puedes hacer cosas, la productividad avanza y si hay problemas, pues ya lidiamos con ellos. Pero es la idea que se ha tomado aquí en Europa. Pero luego en Asia tampoco hay regulación, pero lo que no hay son mercados de capitales Tan amplios, ¿no? Tan amplios, tan modernizados. Sí que empieza a haber cosas como que, por ejemplo, alrededor del oro se empiezan a poder hacer ETFs y se empiezan a hacer otras cosas, pero es todavía muy pronto. Y sí que con DeFi, con cripto y demás, en Corea, sobre todo, les encantó. Ahora yo creo que se quemaron mucho en 2022, sí. pero entraron muy rápido a todo el tema ese. Pero, por ejemplo, lo ves también en el tema de Bitcoin. Allí son más de apuestas Sí. que de Bitcoin no les gusta nada. Bitcoin son más de invertir en DeFi, si puedo hacer un 2000%, entonces sí, pero si es Bitcoin... Les gustan mucho más las meme coins, Sí. los proyectos Sí, explosivos, sí, vale, va por ese ahí. tipo de riesgo, Les apuestas. gusta eso. Supongo Sí. que porque, no sé si es porque Una cultura del no hay juego, ningún tipo de regulación, quizás, ¿no? Y Sí. puedes montar un casino en cualquier momento y no Sí. pasa nada. Puede ser eso. Puede ser simplemente una cultura que a ellos les gusta ahorrar en algo duro, oro, y luego el resto me lo juego al casino. Puede ser, no lo sé, es un tema cultural. Pero sí que se ve y se aprecia fácilmente que los mercados son diferentes. Entonces, no sé cómo influirá en ese sentido en el futuro, pero veo muy complicado que Asia adelante a Occidente en este sentido.
salvo que Occidente pare totalmente. Oye, Alberto, tenemos que ir terminando. Es un placer estar hablando contigo. ¿Quieres dar algún mensaje, un último mensaje a aquellas personas que a lo mejor se quieren acercar a este mundo, pero que todavía no lo tienen muy claro, que tienen miedo por todo lo que les han contado y que el contenido que tú estás produciendo en un podcast sobre Bitcoin les puede ayudar, ¿no? O todo aquello que tú divulgas en los proyectos en los que estás metido. ¿Qué mensaje les darías? Sí, bueno, hay uno que me gusta mucho, que repito a veces en el podcast, y es la frase esta que ahora mismo no recuerdo quién fue quien la dijo, igual tú sí te acuerdas, que fue este que dijo que igual tú no estás interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en ti. He oído la frase, pero no recuerdo cuál fue el autor. Pues, pues la idea con Bitcoin es parecida, porque puede ser que estés interesado en Bitcoin, pero Bitcoin está interesado en ti, en el sentido de llegará un momento, hemos hablado antes de que pueden pasar crisis, como pasó en el 21, como pasó antes en el 18 con el tema de los repos. Puede llegar un momento en el que digas, oye, necesito algo como Bitcoin, Bitcoin esté pasando a tu lado y tú te des cuenta de que eso lo necesitas, igual todavía no es el momento, igual todavía no te has parado a pensar en por qué necesitas tu dinero, por qué necesitas tener cierta soberanía sobre tu capital, Exacto. por qué necesitas este tipo de activo. Puede ser que no te hayas parado a pensarlo, en algún momento pasará. Yo no estoy en el punto de tratar de convencer a nadie a la fuerza, porque ya lo he intentado en el pasado, cuando era más... Y eso no vale para nada. No vale para nada. Por eso digo que Bitcoin está ahí para ti, en algún momento te afectará. Obviamente, cuanto antes te intereses, seguramente será mejor, porque Claro. por saberlo y por conocerlo y por tratarlo no te va a pasar nada. Y encontrarás que cuando lo descubres sí que tiene valor dentro de tu vida, da igual a lo que te dediques. Y por eso creo que es un mensaje que todo el mundo debería al menos participar de él. Sí. Yo uso una frase que me imagino que estarás de acuerdo, que además no es mía, es prestada, que es cada uno compra Bitcoin al precio al que se merece. Sí, es una Esa es muy buena. Es un clásico. Justo fue esa la de Have Fun Staying Poor, ¿no? La de, Sí. Esa, también son típicos memes de Bitcoin que... Pero claro, es ya dando por supuesto que algún día acabarás comprando. Día, o sea, sí, porque será el precio que merezcas. Exactamente, eso es. Cuando te toque, pues será el precio que merezcas. Sí, es un poco la misma idea, trasladada de forma más jocosa. Oye, pues ha sido un placer la entrevista contigo, con Alberto Mera, un podcast sobre Bitcoin. Un placer y seguimos en contacto. Muchas gracias, nuevamente.